Buenos días, chicos. Quien les habla, pues es la Miss María Mopay Arias. Pues hoy día este curso está dirigido para el tercero A, B y C. Pues nuestro tema de hoy día es un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la escolástica. Un nombre muy de repente raro para ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a aprender qué cosa pues es la escolástica. ¿Ok, chicos? Empezamos. Pues, ¿qué es la escolástica? Etimológicamente, pues, ¿no? En latín, conocido como schola, que es escuela. Pues significa el saber cultivado en las escuelas medievales, ¿no? Posteriormente pasó a denominarse escolástica tanto en la materia como el método de estudio, ¿no? La escolástica, etimológicamente, pues, es tanto, ¿cómo podría decirle? No es ninguna corriente específica, ¿no? Hablar de escolástica cristiana, pues hebrea, musulmana, en verdad, ¿no? En esta unidad didáctica pues estamos refiriéndonos a la escolástica cristiana. En resumen, pues la escolástica es el movimiento teológico y filosófico pues que intentó utilizar la filosofía grecolatina clásica. ¿Para qué? Pues para comprender la revelación religiosa del cristianismo, ¿no? Dominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar pues al siglo IX hasta el siglo XV. ¿No? Pues esto es una escolástica, un movimiento, ¿no? Un movimiento teológico y filosófico, pues que intenta utilizar la filosofía grecolatina. ¿Para qué? Pues para comprender la revelación religiosa del cristianismo. ¿Ya? Entonces, nuevamente estoy repitiendo qué cosa es una escolástica. Ahora, pues ¿dónde se dio, dónde dominó esto? Pues esto se dio en las escuelas, ¿no? En las catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a ellas, pues, ¿no? En el siglo IX al siglo XV. ¿Ok, chicos? Ahora, los elementos comunes de una escolástica cristiana, pues son a continuación. Una de ellas, pues, fue la intencionalidad teórica y temática, ¿no? ¿Qué cosa era? ¿De qué se trataba esto? Pues que buscaban fundamentación racional para los que ya conocen por fe, ¿no? Otros temas sobre Dios, su existencia, el ser y los seres, el hombre, el conocimiento, los universales. Pues esto era lo que buscaba una escolástica, fundamentar cada una de estas cosas, de estos puntos. ¿Qué metodología, no? Se basa en dos momentos. En lectio o exposición del maestro que constaba de una lectura, ya sea la Biblia, ¿no? Como Boecio, Aristóteles, y en un comentario, ¿no? Ahora, el disputativo.
Maestro y alumnos, pues siguiendo un esquema formal, toman parte aduciendo razones a favor o en contra de una determinada tesis. Entonces, ¿en cuántos momentos se basan? Pues en 2 momentos, ¿no? Uno de ellos es donde la lectio o exposición del maestro que contaba con una lectura, ¿no? Dentro de la Biblia, ya. Y mencionamos aquí a Boecio, a Aristóteles, y pues un comentario, una lectura o un comentario. Y el otro, pues es el disputatio maestro, ¿no? Que tiene que ver con el maestro y los alumnos, pues que siguen un esquema formal donde toman parte, pues aduciendo razones a favor o en contra de una determinada tesis, ¿ya? Ahora, literatura. ¿Qué cosa vamos a encontrar en ella? Pues los escritos corresponden a los momentos del método. Uno, comentarios, ¿ya? Recogían el texto y las glosas de la lectio. Otras cuestiones. Recogían las interpretaciones de la disputa. Y por último, sumas, pues manuales sistematizadores, ¿no? Continuamos. En la filosofía escolástica, pues hubo 2 corrientes. La primera es la agustiniana, de carácter platónico. Y la segunda es la tomista, de filiación aristotélica, ¿no? Agustiniana, pues viene de Agustín, platónico de Platón, tomista de Tomás, y aristotélica, pues de Aristóteles, nuestros filósofos. Ahora, ¿qué problemas hubieron dentro, ¿no? de los universales? Universal, pues significa algo común a muchos. La idea se llama universal directo cuando se considera exclusivamente bajo el aspecto de su comprensión. El universal directo comprende los 10 predicamentos o las categorías de Aristóteles. Ya, eso es con respecto a los problemas de los universales. A ver. A ver, también habían cuestionamientos, ¿no? Pues estos géneros y especies existen en la naturaleza o son meras construcciones del espíritu. Una de ellas era pues esta. Ahora, sí existen en la naturaleza. Ahora, ¿son cosas corpóreas o incorpóreas? Pues cuando hablamos de corpóreas, pues hablamos de cuerpos, ¿no? De cuerpo, de materia. Incorpóreas, pues algo que no tiene materia, que no tiene no tiene cuerpo. ¿Existen fuera de los seres sensibles o se realizan en estos? A ver. Tenemos pues 3 maneras de ver lo que es los universales. Uno de ellos es el realismo moderado. Los universales considerados como géneros y como especies solamente existen en el entendimiento de manera formal, pues debiendo admitir que en las cosas reales hay razón y fundamento para su existencia mental, ¿no? Eso es lo que es un realismo moderado, ¿no? Que nosotros consideramos como géneros y como especies solamente lo que entendemos de manera formal, ¿no? Y que en las cosas reales, pues siempre va a haber una razón y un fundamento para su existencia mental. El otro, el nominalismo, afirma que los universales son meras voces, palabras o nombres a los cuales nada corresponde en la realidad, ¿no? Imagínense, ahí vemos a una mano con una oreja, pues, postes con ojos, ¿no? Pasamos al conceptualismo.
pues admite que para las voces hay cierta correspondencia mental, aunque no en realidad, ¿no? Eso es lo que nos dice, nos habla de los universales. Ahora, ¿cuál era el problema, pues, de estos, de los universales? Pues, habla sobre la relación que hay entre la fe y la razón, ¿no? Es complicado nuestro tema, ya que, pues, uno puede tener un concepto de qué cosa es fe y también podemos tener un concepto de qué cosa es razón, ¿no? Ahora, en forma general, pues nos dicen que las circunstancias de los problemas pues son las siguientes. Por un lado, el filósofo que por serlo recurre a su razón como única fuente de conocimiento, ¿no? Pero por otro lado, es un creyente de la religión cristiana. Y esta dice que el cristianismo debe aceptar como verdades las enseñanzas de la revelación, ¿verdad? Entonces, pasamos a nuestra siguiente diapositiva. También tenemos el realismo exagerado, ¿no? Pues el realismo exagerado es una de las posiciones frente al problema de los universales, que en general sostiene que estos existen en la realidad. Pues aquí tenemos a dos representantes de este realismo exagerado, uno que es Platón y pues el otro que es Agustín de Hipona. Continuamos con nuestro gran representante de la escolástica, Santo Tomás de Aquino. Pues él es descendiente de la familia de los condes de Aquino. Nació en el castillo de Rocaseca, en la provincia de Nápoles. Profesó en la Universidad de París y en otras. En varias ocasiones sostuvo debates públicos, haciendo con tal seguridad que siempre dejaba asombrados a los asistentes. Su obra principal es la Suma Teológica. También es autor de Suma contra los Gentiles, Cuestiones Disputadas, etc. Continuamos. El conocimiento y el ser es otro también, otra cosa que se pone en mesa, por decirlo así, ¿no? Pues clases de conocimientos, los sentidos, la razón. Pues el conocimiento procede de la experiencia, ¿no? Entonces, el sensible procede de la razón. Conocimiento intelectual. Recae sobre las esencias o formas abstractas de la materia. El reconocimiento sensible, pues son aquellas que de alguna manera están sustentadas en la materia. Entonces, vamos a ir resumiendo.
que la escolástica es una corriente teológica y filosófica que utilizó parte de la filosofía greco-alemana, greco-latina, y pues que era clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Ya, para esto fue dada una escolástica, para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Pues se basó en la coordinación entre la fe y la razón, que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Pues esto se dominó, ¿dónde? En las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial a mediados del siglo IX y mediados del siglo XV. Su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas, no solo grecolatinas, sino también árabes y judaicas, ¿no? Ahora, todo esto evolucionó. Ideológicamente, esta escolástica pues fue evolucionando. Escuchen, chicos, fue evolucionando en 3 fases a partir de la inicial, identificación, entre la razón y fe, ya que para los religiosos el mismo Dios es la fuente de ambos tipos de conocimiento y la verdad es uno de sus principales atributos. Eso fue la primera fase. La segunda fase, en que existía la conciencia de que la razón y la fe tenían solo una zona en común. Y la tercera fase, pues es la separación y divorcio entre razón y fe fueron mayores, así como entre filosofía y teología. A ver, vamos a repasar nuevamente. Son 3 fases, ¿verdad? Pues la primera fase es a partir de la inicial identificación entre la razón y fe, ya que para los religiosos el mismo Dios es fuente de ambos tipos de conocimiento. Y la verdad es uno de sus principales atributos. La segunda, en que existía la conciencia de que la razón y la fe tenían una zona en común. La tercera fase, la separación y divorcio entre razón y fe fueron mayores, así como entre filosofía y teología. ¿Sí, chicos? Ya está aclarada la primera parte. Ahora, en el conocimiento y el ser. Pues aquí nos habla sobre la experiencia, ¿no? Que tiene o procede pues de la razón, ¿no? De la razón y pues este conocimiento tiene 2 clases, el conocimiento intelectual y el conocimiento sensible. ¿Qué cosa nos dice sobre el conocimiento intelectual? Pues que recae sobre las esencias o formas abstractas de la materia. Y en el conocimiento sensible
Pues son aquellas que de alguna manera están sustentadas en la materia, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, el ser. Aquí. El concepto siempre será analógico, porque de una especie a otra hay variedad a su manera de ser, ¿no? El concepto de ser, pues tiene varios conceptos, ¿no? Por analogía, por decirlo así, que tienen relación y semejanza con algunos conceptos. Ahora, diferencias en el ser, pues el ser potencial y ser actual, el ser necesario y ser contingente. Pues cuando hablamos de contingente, hablamos de que puede suceder o no puede suceder. Pasamos a nuestra siguiente. Aquí, la existencia de Dios y el ser de hombre. Pues aquí, existencia del movimiento en sí, de la escolástica, de este movimiento. Pues el orden del universo, diferentes forrados de perfección, existencias de seres causados, existencia de seres contingentes, ¿no? Esto es lo que se quería saber, se quería estudiar, por decirlo así. Hombre, pues también habla, ¿no? Sobre el hombre, el querer saber, fundamental, compuesto sustancialmente de cuerpo y alma, no es lo que nosotros sabemos, ¿no? El alma es principio de animación y especificación. Y pues el cuerpo es principio de individualización. Es lo que conocemos. Ahora, relación entre fe y la razón. Hay una razón, no hay conflicto entre la razón y la fe. Al contrario, hay una colaboración, porque cada una tiene que ir de la mano, ¿no? Razón capta realidades intangibles. Fe habilita para conocer los datos de la revelación. Entonces, cada una, pues, colabora, ¿no? Bien claro está. Soluciones tomistas al problema de los universales, realismo moderado, ¿no? Bueno, vamos a la esencia real existe entre los individuos y es algo concreto y determinado. Cuando la esencia es concebida con el entendimiento, pues se convierte en una noción abstracta. El género y la especie resulta cuando mediante una reflexión se universaliza, la noción abstracta es concebida por el entendimiento, ¿no? Siempre vamos a tener que llegar a una reflexión para poder recién, ¿no?, concebir o entender. Guillermo Ockham. Pues Guillermo Ockham es un representante de la escolástica. Pues él fue crítico de los sistemas agustino, averroísmo, tenorismo, etcétera, ¿no? Uno de los críticos de la escolástica, con Durward Scott, aunque en realidad lo que atacó fueron algunas tesis del sistema tomista y aristotélico. Guillermo Ockham estudió el problema de los universales y él opinaba lo siguiente. Pues en realidad no había problema porque lo único que existe es lo singular o lo individual. No hablan universales como algo real, pues lo único que existe son signos de carácter lingüístico, los cuales pueden ser proferidos. La proporción está
en lugar del objeto. Luego, la filosofía del lenguaje dentro de la Edad Media, ¿no? Pues son signos básicos que conforman el lenguaje o la comunicación humana. Pues esta filosofía se da en 4 elementos, ¿no? Una de ellas es la semiótica. Pues aquí esta ciencia estudia diferentes signos que permiten la comunicación entre individuos, ¿no? Ahí miramos. Luego tenemos la síntesis. Pues aquí esta ciencia estudia el orden y la relación de las palabras dentro de una oración, ¿no? Luego viene la semántica. Pues aquí estudia el significado de las expresiones lingüísticas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, aquí habla de analogías, planta, ¿no? Y entonces, la misma escritura, pero diferentes conceptos, ¿no? Planta, que nace, crece, muere, que nace, crece, se reproduce y muere, una planta, ¿no? Y pues la otra es una planta hidroeléctrica, una planta de industria. Y por último tenemos la pragmática. Pues estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación, ¿no? De acuerdo al contexto, al mensaje, al lenguaje, al receptor, al destinatario, ¿no? Es la comunicación que se da, pues, con respecto al lenguaje. También, dentro de la escolástica, pues tenemos la preescolástica, ¿no? Donde aquí, en el siglo VI y siglo IX, pues está representado por Juan Escoto Erigena. Aquí se vivieron momentos de decadencia cultural y moral. El imperio carolingio intentó organizar escuelas, ¿ya? Tradicionalismo y sumisión a la autoridad. El inicio del pensar dialecto, ordenación de sentencias y de aplicación en el método de las interrogaciones y soluciones. Tenemos también la escolástica temprana. Pues esta escolástica se da en el siglo IX y XII. Aquí tenemos a Anselmo de Canterbury, ¿ya? Escuela de Charles, Escuela de San Víctor, Pedro Abelardo, ¿no? Pues acá se da la reforma monástica y renovación política de la iglesia. Sobre el final de este periodo, pues se fundaron las primeras universidades y se resolvieron los conflictos entre dialectos y antidialectos. Tenemos también la alta escolástica. Pues aquí nuestros representantes, Santo Tomás de Aquino, Juan Duns Escoto y San Buenaventura. Esta es la edad de oro de la escolástica, pues la redacción de las grandes sumas teológicas y filosóficas, la incorporación de nuevos elementos provenientes de las filosofías árabe, judías y aristotélicas. Tenemos también la baja escolástica, que se da en el siglo XIV. Aquí, representante Guillermo de Ockham. Pues divorcio, aquí se da el divorcio entre la razón y fe. El debate público universitario de género centrado su interés en sutilezas de formar, ¿no? Bueno, chicos, entonces espero que mi clase pues haya sido de
su agrado y sobre todo que hayan entendido qué cosa es una escolástica, cuál era el fin, ¿no? Qué cosa es lo que se quería con esta corriente, dónde se dominó, ¿no? Dónde fue dominada, en qué siglos, cuál es la formación que tenía, ¿no? Pues, cómo evolucionó, en cuántas fases. Recuerden que fueron 3 fases. Una que acuérdense, la primera fase era partir de la inicial identificación entre razón y fe, ya que para los religiosos el mismo Dios es la fuente de ambos tipos de conocimiento y la verdad es uno de sus principales atributos. La segunda fase, en que existía la conciencia de que la razón y la fe tenían solo una zona en común. Y la tercera fase, la separación y divorcio entre razón y fe, fueron mayores, así como entre filosofía y teología. ¿Ya? Luego tenemos la escolástica divididas en preescolástica, escolástica temprana, alta escolástica y baja escolástica. Dentro de la preescolástica tenemos como representante, acuérdense, a Juan Escoto Erigena, pues vivieron momentos de decadencia de cultural y moral. El imperio carolingio intentó organizar escuelas, tradicionalismo y sumisión a la autoridad, inicio del pensar dialecto, ordenación, ¿no?, de sentencias y aplicación del método de interrogaciones y soluciones. En la escolástica temprana, que se da en el siglo IX y XII, pues tenemos aquí a los representantes Anselmo de Cantorbi, ¿ya? Que está en la escuela de Chartres, escuela de San Víctor, Pedro Abelardo. Pues aquí está la reforma monástica y renovación política de la iglesia. También se habla sobre el final de este periodo, pues se fundaron las universidades y se resolvieron los conflictos entre los dialectos y antidialectos. En la alta escolástica se da en el siglo XIII. Aquí tenemos como representante a Santo Tomás de Aquino, Juan Dun Escoto y San Buenaventura. Conocida como la Edad de Oro de la Escolástica, del siglo XIII, la Edad de Oro de la Escolástica, pues la redacción de grandes sumas teológicas y filosóficas, incorporación de nuevos elementos provenientes de las filosofías árabes, judías y aristotélicas. Y pues en la baja escolástica, que se da en el siglo XIV, está como representante Guillermo de Ockham. Aquí se da el divorcio entre razón y fe. El debate público universitario de género centrado en su interés y en sutilezas formal, ¿no? Bueno, chicos, espero que hayan entendido mi clase y pues conmigo será hasta la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana. Bendiciones para todos. Me despido.